Análisis cuantitativo de riesgos. El método Mosler. El método Mosler sirve para identificar, analizar y evaluar factores de riesgo. La seguridad no ha sido ajena al desarrollo de los métodos científicos. La aplicación de la ciencia a la seguridad no está restringida en el campo meramente tecnológico, sino que a medida que se profundiza en la seguridad lógica y psicológica, se han venido aplicando métodos científicos en forma similar a cómo lo hacen otras ciencias. Uno de los desarrollos científicos de mayor difusión es el de la aplicación de métodos combinados de estadística y probabilidad, mediante los cuales, a través de un esquema de matrices, se miden la frecuencia, la magnitud y el efecto de un probable siniestro, en un objetivo específico a proteger y por un tiempo determinado. Permite diseñar políticas de seguridad para ese objetivo, utilizando, aparentemente, una incontrovertible base científica. Lo anterior ha dado origen a métodos como el Mosler, entre otros. Cuando un experto en seguridad es consultado acerca de sistemas de prevención de riesgos y protección de personas y bienes, debe trabajar metódicamente a fin de llegar a una evaluación correcta, empleando el método Mosler, que se aplica al análisis y clasificación de los riesgos y tiene como objetivo identificar, analizar y evaluar los factores que puedan influir en su manifestación. Podrá hacer una evaluación ajustada de los mismos. Las 4 fases del método Mosler son: fase 1. Definición del riesgo. Para llevarla a cabo se refiere a definir a qué riesgo se está expuesta el área a proteger: riesgo de invasión, de la información, de accidentes o cualquier otro riesgo que se pueda presentar, haciendo una lista en cada caso, la cual será tenida en cuenta mientras no cambien las condiciones, lo que es ciclo de vida. Fase 2. Análisis de riesgo. Se utilizan para este análisis una serie de coeficientes o criterios. Criterio de función, que mide cuál es la consecuencia negativa o daño que pueda alterar la actividad y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5, que va desde muy levemente grave a muy grave. Criterio de sustitución, que mide con qué facilidad puede reponerse los bienes en caso que se produzcan algunos de los riesgos y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5, que va desde muy fácilmente a muy difícilmente. Criterio de profundidad o perturbación, que mide la perturbación y efectos psicológicos en función que alguno de los riesgos se haga presente. Mide la imagen de la firma y cuya secuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5, que va desde muy leves a muy graves. Criterio de extensión, que mide el alcance de los daños en caso que se produzca un riesgo a nivel geográfico y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5, que va desde individual a internacional. Criterio de agresión, que mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5, que va desde muy reducida a muy elevada. Criterio de vulnerabilidad, que mide y analiza la posibilidad de que, dado el riesgo, efectivamente tenga un daño y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5,
que va desde muy baja a muy alta. Fase 3. Evaluación del riesgo. En función del análisis, fase 2, los resultados se calculan según las siguientes fórmulas. Cálculo del carácter del riesgo. Se parte de los datos obtenidos aplicando importancia de suceso más daños ocasionados. Cálculo de probabilidad. Se parte de los datos obtenidos en la segunda fase, aplicando criterio de agresión por criterio de vulnerabilidad. Cuantificación del riesgo considerando ER. Se obtendrá multiplicando los valores de C y PR. Fase 4. Cálculo y clasificación del riesgo. Es importante comprender que, aunque el resultado es numérico, esta escala es cualitativa. Cálculo de bases de riesgo. Una de las escalas utilizables es la siguiente, que va en puntajes entre 1 y 250, riesgo muy bajo; entre 251 y 500, riesgo bajo; entre 501 y 750, riesgo normal; entre 751 y 1000, riesgo elevado; entre 1001 y 1250, riesgo muy elevado. Diferentes expertos consideran diferentes escalas. Por ejemplo, puntajes entre 1 y 200, riesgo bajo; 201 a 600, riesgo medio; 601 a más, riesgo alto. Para el ejemplo que sigue, vamos a optar por esta escala. Riesgo causados por delitos. Valoración y resultados. En cuanto a los riesgos de carácter antisocial, como se puede observar en el gráfico anterior, los riesgos de robo, hurto, atraco y estafa tienen una tendencia más elevada, pero en general la probabilidad de ocurrencia de este tipo de riesgos es de grado bajo. En los últimos 3 años se ha notado un incremento sustancial en los hurtos de materia de oficina, sobre todo informático. Esto puede ser debido a la modernización de las oficinas con equipos informáticos y del uso habitual de estos equipos. En los talleres y almacenes se está apreciando robos sistemáticos de componentes eléctricos de tamaño pequeño y coste elevado. El 60% de los robos, hurtos, se cree que los comete el propio personal de las fábricas, y el resto debe, al menos en parte, al personal ajeno que trabaja en las obras de remodelación que en los últimos tiempos se está efectuando. Este ejemplo es de autoría de Francisco Javier González Fuentes, experto español, profesor, perito judicial, miembro de la Asociación de Directores de Seguridad Privada. Que tengan un buen servicio, compañeros. Les saluda Martín Lara, consultor en seguridad patrimonial de APP Training.